noches, amigos, amigas, hermanos y hermanas del SECA. Les damos la bienvenida en este día, lunes 23, en que nos juntamos a un nuevo encuentro eh, para hablar de nuestra hermana Cecilia. Comienza Fabiana. Buenas noches para todos. Bueno, a mí me ha tocado hacer una breve presentación del padre Andrés Rodríguez. Él escribió un currículum de dos líneas, pero yo voy a agregar algunas cositas más. Bueno, el padre Andrés Rodríguez es un sacerdote diocesano de acá de la ciudad de Santa Fe, Argentina, y él se autonombra, ¿no? Hijo y amigo del Carmelo. Un poco recalcar esto, ¿no? Hijo del Carmelo, porque bueno, él a muy temprana edad, después me corregirás, padre Andrés, pero a los 12, 13 años, con su hermano mellizo, venían todas las mañanas al Carmelo en bicicleta a misa, y bueno, los dos eran monaguillos, ahí en el Carmelo, y venían en bicicleta y no era cerca el Carmelo para ellos, así que tenían que pedalear bastante para llegar a las misas de las 8. Yo muchas veces he llegado y estaban ya ellos dos rezando, esperando, así que eh, se puede decir hijo en el sentido, ¿no?, de que cómo se fue gestando también, ¿no?, creo, la vocación del padre Andrés en el Carmelo, ¿no? Toda la espiritualidad misma del Carmelo le ha servido a él como un camino también y un discernimiento vocacional a la vida del sacerdote. Bueno, él actualmente es párroco en la parroquia Nuestra Señora de América, es profesor de Filosofía y Ciencias Sagradas en el Instituto San Juan de Ávila, es licenciado en Ciencia de la Educación de la Universidad Católica de La Plata. Con respecto a eso, lo hemos tenido también como vicario para la educación, ha estado un tiempo también como vicario en la educación. Está maestrando en Teología en la Universidad Católica de Córdoba. Y desde la apertura, ¿no?, de la causa de la hermana Cecilia María, el vicepostulador lo nombró como uno de los voceros de la causa de la hermana Cecilia María. Así que, bueno, con esta breve presentación le damos la bienvenida al padre Andrés Rodríguez, que nos va a estar hablando dentro de la espiritualidad de la hermana Cecilia María. Gracias, padre. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Fabi, por la presentación. Gracias a la comunidad del SECA por invitarme. Y bueno, un poco esta presentación ayuda también a comprender desde dónde hablo yo, ¿no? Desde la cercanía al Carmelo, y también, bueno, desde esta experiencia que me pidieron las hermanas de ser vocero o ayudar con el tema de los medios en la causa, ¿no? Así que bueno, desde ahí voy a hablar. Confírmenme si están viendo en pantalla completa. A ver ahora. Ahí está. Lo están viendo bien, ¿no? Bien. Bueno, ¿desde dónde voy a hablar? Desde este camino de cercanía al Carmelo. Mi camino vocacional empezó ahí, ¿no? Un poco la experiencia de la presencia, una fuerte experiencia de la presencia de Dios, que en el momento uno no lo puede explicar, después con el tiempo va entendiendo por dónde va el camino de Dios, ¿no? Pero bueno, de chico, conocer el Carmelo, el testimonio también de Monseñor Blanchú, que estaba acompañando a las hermanas como capellán, fue lo que me movilizó a mi camino vocacional, ¿no? Y en estos meses, acompañando también en este camino que hace la Iglesia para discernir la vida de santidad, el testimonio de santidad de la hermana Cecilia María, ¿no? El lema que pusimos para la charla es alégrese en la esperanza, esta expresión tan linda de la carta a los romanos, y queremos tratar de descubrir qué hay atrás de esa sonrisa de la hermana Cecilia María que cautivó a tantos, ¿no? Por las redes sociales, tocó fibras sensibles del corazón de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, queremos tratar de pensar y rezar juntos qué hay atrás de esa experiencia espiritual que llevó a la hermana a tocar también con su sonrisa, pero sobre todo con su testimonio de fe y de santidad, el corazón de muchas personas.
Y pongo como clave para comprender esa sonrisa y ese testimonio y esa belleza que cautiva nuestro corazón al acercarnos al testimonio de la hermana Cecilia, la virtud teologal de la esperanza. Lo hacemos en el marco del jubileo del 2025, donde el lema nos invita a descubrirnos o redescubrirnos como peregrinos de esperanza, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es no solo referir a la vida y algunas notas de la espiritualidad o del camino espiritual de la hermana Cecilia, desde lo que yo más o menos pude conocer, eh, sino también Es- algunos elementos sobre la esperanza desde el magisterio de la Iglesia, desde algunos autores y algunas referencias al arte sacro, para tensionar un poco este testimonio de la hermana Cecilia y descubrir cómo nos ilumina a todos como cristianos en las distintas formas de vida, ¿no? Es un testimonio que puede conectar de muchas formas con nosotros, sobre todo desde la vivencia de la esperanza. Bueno, es un poco la propuesta. Las hermanas me pidieron ser vocero, así que bueno, algo trato de hacer. Me mandaron al frente, son una genia las hermanas. Así que bueno, espero estar un poco a la altura de esta misión desde, bueno, desde lo que yo puedo conocer y compartir con ustedes, ¿no? Comenzamos con esa cita y con ese título, ¿no? Tratar de descubrir qué hay atrás de esta sonrisa y descubrir esa alegría de la esperanza que está fundada en Jesús. Si tenemos que resumir la charla, el secreto atrás de la sonrisa es Jesucristo. Ahí tendríamos que terminar de hablar. Pero bueno, como nos falta un rato, voy a seguir. El secreto atrás de esa sonrisa es Jesús. Y todo santo nos transmite algo del rostro de Jesús, ¿no? Algo de la belleza de Cristo, ¿no? Y todos estamos llamados también a transmitir algo de eso, ese no sé qué que quedan balbuciendo, que dice el cántico espiritual, ¿no? De que la amada busca al amado y le pregunta a los que encuentra y, bueno, algo deja en el rostro de aquellas personas con los que se encuentran con Jesús, queda la huella de la presencia del rostro de Jesús en aquel que vive en intimidad con él, ¿no? Entonces, el santo, el que es testigo de Jesús, transmite en su rostro, en su vida, ese no sé qué de la presencia de Jesús que cautiva el corazón, ¿no? Y les propongo comenzar con esta oración del jubileo que nos ayuda también a entrar en esta clave de la esperanza para profundizar en el testimonio de la hermana Cecilia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforma en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Y junto con esta oración del jubileo que nos acompaña en este año santo, tenemos el logo que ya lo sabemos, simplemente repasamos, ¿no? La cruz que se convierte en ancla, ¿no? La ancla como imagen de la esperanza a partir de esta cita de la carta a los Hebreos, y los peregrinos que caminamos juntos en un caminar ascendente hacia la gloria, ¿no? Sobre las aguas, ¿no? El camino de la fe, anclados en la esperanza en Cristo es nuestra esperanza. Para los cristianos, la esperanza tiene un rostro y un nombre, ¿no? Jesucristo. Y es lo que nos dice la carta a los romanos, de donde sale la primera expresión de la bula de convocatoria al jubileo, ¿no? Spes non confundi. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿no? La fuente de la esperanza es precisamente el encuentro con Jesús, ¿no? La experiencia de la gracia. Fíjense el vínculo tanto en la oración del jubileo como en esta cita
de la alegría con la paz, ¿no? Son frutos del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús resucitado, que plasma en nuestro corazón la identidad de hijos, es el que hace fructificar en nosotros el amor, la alegría, la paz, ¿no? Es la identidad de hijos, que es en definitiva la fuente de la santidad, ¿no? Lo que nos permite gozar de esa alegría y esa paz que este mundo no puede dar y que es fruto de la esperanza, ¿no? Bien, cualquier cosa me frenan si yo por ahí hablo muy rápido, pero bueno, vamos pasando. Un simple repaso, seguro ustedes conocen hasta más que yo a la hermana Cecilia, pero bueno, simple repaso de su vida. La hermana Cecilia María Sánchez Orondo de la Santa Faz nació en 1973 y murió en el año 2016. La segunda de 10 hermanos, nace en San Martín de los Andes, su padre militar, vive en varios lados, especialmente en Buenos Aires, también en Río Turbio un tiempo. Y bueno, su camino vocacional, como ella misma también lo describía, el proceso vocacional, tuvo un momento fuerte en el colegio cuando un profesor le habla de Santa Teresa de Jesús. Luego en un viaje con su abuela, conoce a Ávila. Y ahí, bueno, conociendo el monasterio y hablando con una de las hermanas, bueno, es un momento fuerte en el despertar vocacional de la hermana, ¿no? Luego de la escuela ingresa en el Carmelo de Corpus Christi en Buenos Aires, sentía que era su vocación, que no era ese su lugar y tal vez, bueno, como parte de su camino de madurez necesitaba más tiempo, bueno, sale, lo cual fue también un proceso nada fácil para ella. Luego, tanto las hermanas que la acompañaban en el discernimiento como su familia le piden realizar una carrera, hace enfermería y luego ingresa ya en el Carmelo de Santa Fe. Ingresa en el 97, la toma de hábito en el 98, 99 votos temporales y perpetuos en el 2003, ¿no? Sobre su nombre nos dice un par de cosas, ¿no? Que desde la mirada más de fe y espiritual nos puede ayudar, ¿no? Esto que decíamos de que los santos reflejan algo del rostro de Jesús, ¿no? Esta referencia a la Santa Faz, ¿no? Y a la experiencia también espiritual de Santa Teresita, ¿no? La persona que vive el Evangelio transmite y hace presente en nuestro mundo algo del rostro, de la mirada, de las actitudes de Jesús, ¿no? Y en esa mirada de la santa faz de Cristo encontramos la paz y la esperanza, ¿no? También esta referencia a Santa Cecilia, la música, tenemos algunas fotos, bueno, aprendió a tocar el violín. Una vez me acuerdo que fui a plantar un árbol ahí o a sacar un árbol, no me acuerdo, bueno, al patio de las hermanas y se escuchaba que ensayaba ahí en un cuartito que tienen de herramientas al fondo, pobre. Así que bueno, un instrumento nada fácil, pero bueno, que se sumaba a la alabanza a Dios en el coro de las hermanas, pero sobre todo explicita una vida hecha alabanza, que es a lo que estamos llamados todos, ¿no? Que nuestra vida sea alabanza. Sabemos que en el Antiguo Testamento la expresión del pueblo de Israel para hablar de vida plena es alabanza, ¿no? En definitiva, la vida eterna es eso, ¿no? Cuando nuestra vida se hace un florecer de alabanza a Dios, ¿no? Entonces, bueno, la referencia al rostro y a la música me parece son notas que nos pueden ayudar también a esta experiencia de la esperanza, es sintonizar el corazón con esa armonía del reino, ¿no? Que ya está sembrada misteriosamente en este mundo, el reino de Dios, pero cuya sinfonía será plena en el cielo, ¿no? En el documento sobre la sinodalidad, hablando de la comunión, usa muchas imágenes musicales para hablar de la armonía que obra el Espíritu, del Espíritu Santo como armonía, y de la experiencia de la esperanza como aquello que sostiene el compromiso por la comunión, que va a ser una nota también de la espiritualidad de la hermana Cecilia y de cómo vivió su enfermedad entregada por la comunión, particularmente del Carmelo, ¿no? Bueno, conocimos el proceso de la enfermedad que se descubrió ahí a fines del 2015, aunque ya venía avanzando, ¿no? Pero bueno, se descubre ahí. Estábamos en el año de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa, toda la familia del Carmelo de fiesta, y al medio terminando ese año se descubre la enfermedad. Y todo el proceso de la enfermedad y su muerte en el Año Santo de la Misericordia, convocado por nuestro querido Papa Francisco. Y son también elementos bueno, significativos, ¿no? Porque la experiencia espiritual de la hermana Cecilia tiene que ver con la misericordia y también la fuente de la esperanza está en la experiencia de la misericordia.
porque hay misericordia y esperanza, ¿no? Porque Dios es misericordia y esperanza, como vamos a ver, ¿no? Bien, simple repaso por las dudas si alguno no conocía tanto de la hermana Cecilia. ¿Qué es la esperanza? Para no decir macanas, nos referimos al catecismo de la Iglesia Católica rápidamente. No se preocupen que hay mucho texto, vemos rápidamente qué es la esperanza, ¿no? La esperanza, virtud teologal, o sea, una fuerza divina en el corazón del hombre, por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, fundados no en nuestras fuerzas, sino en las promesas de Cristo y en la experiencia de la gracia, del don del Espíritu, ¿no? Descubrir que lo que sueña Dios para nosotros es la auténtica felicidad, que este mundo no nos puede dar plenamente, la gozamos parcialmente, ¿no? Esa coincidencia entre el sueño de Dios de vida eterna, por el cual nos creó, y descubrir personalmente que ahí está nuestra felicidad, ¿no? Y entonces eso nos sostiene en nuestro caminar, por más que en el camino de la vida haya momentos de oscuridad y de prueba. Por eso la alegría de la esperanza se sostiene incluso en la noche del dolor, ¿no? Como dice uno de los prefacios, el prefacio común 8 de la misa, que habla del buen samaritano, ¿no? Desde la fe en Cristo, dice, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual. La experiencia de la esperanza tiene que ver con eso, con que en medio de la noche, sin posibilidad de mecanismos o apoyos humanos, se revela una fuerza que no podemos explicar, ¿no? Por eso es virtud teologal, ¿no? Es un don, es una gracia. Y se manifiesta un anhelo de vida plena que nos levanta, que nos sostiene en nuestro caminar, que no viene de nosotros y que nos anima a seguir adelante. Esa es la experiencia de la esperanza. Por eso, muchas veces en los momentos de noche, de oscuridad, se hace la luz de la esperanza, donde más frágiles y huérfanos de algún modo nos sentimos, donde menos seguridades humanas tenemos, más puede contrastar la luz de la esperanza, ¿no? Bien, y la esperanza también purifica y ensancha el corazón. Fíjense en la expresión tan linda del catecismo, que también en alguna de las cartas vi que la usó la hermana Cecilia, ¿no? Esto de que el corazón se ensancha, se dilata, ¿no? Una expresión que usa Pablo para hablar de la esperanza, ¿no? Que hay dolores de parto, ¿no? Entonces el parto tiene que ver con una apertura, este dilatarse de un mundo y de un corazón que se abre a la gracia de Dios y que sembrado el reino en este mundo va fermentando, ¿no? Entonces el corazón, como una masa que leuda, que fermenta, se va ensanchando. El espíritu hace eso en el corazón. El espíritu ensancha el corazón. Y la esperanza es esa levadura del reino que permite no quedarnos con un deseo autorreferencial, con micro deseos aislados, a los que nos lleva también un poco nuestra cultura consumista, ¿no? Que nos lleva al vacío y a la desesperanza, sino a ensanchar el deseo, a ensanchar la capacidad de desear, ¿no? Y a purificar ese deseo para desear a Dios sobre todo, ¿no? Eso es lo que obra el Espíritu en nosotros por medio de la acción de la esperanza. Y sabemos que una de las imágenes más antiguas de la esperanza, o de los símbolos para la esperanza, es el ancla, donde se fundamenta en esta expresión de la carta a los hebreos. Ahí vemos símbolos de las catacumbas. Sabemos que el inicio del arte cristiano empezó en las catacumbas, ¿no? Pequeños símbolos que hablaban, que expresaban de un modo sencillo la fe en la resurrección, ¿no? Entonces, junto al nombre y a la expresión que descansa en paz, eh, ponían algunos símbolos, ¿no? La paloma, el ancla, el pez, ¿no? Pero bueno, nos centramos en la imagen del ancla que aparece en el logo del año de la misericordia. ¿Qué dice la carta a los hebreos, ¿no? ¿Dónde se fundamenta la esperanza? No en nuestras fuerzas, sino en la fidelidad de Dios, en la promesa de Dios. Y eso hace que estemos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece, ¿no? El suelo firme del cristiano está en Dios, ¿no? Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor, convertido en sumo sacerdote para siempre, ¿no? Une dos imágenes. La imagen del ancla, que nosotros acá en Santa Fe somos costeros, no tenemos río Paraná, entonces es fácil. Uno va en la canoa y cuando tiene que bajar a la orilla, uno que va en la canoa se baja y clava el ancla, ¿no? En la orilla o en un árbol, ¿no? Jesús resucitó, subió al cielo. Él ya llegó a la otra orilla del cielo y él clavó el ancla, pero no solo de él, sino de la humanidad, de la barca de la humanidad y de la iglesia, ¿no?
nosotros seguimos en la barca, en medio de las tormentas de la historia, pero con el ancla de la barca de la iglesia y de cada corazón cristiano, ya en la otra orilla del reino, ¿no? Es una imagen sencilla pero poderosísima para decir, bueno, la verdadera firmeza está en Dios, ¿no? Y por más que a veces nos toquen los vaivenes de la historia, de las tormentas, nuestro corazón como cristianos, como ciudadanos del cielo, ya está anclado en Dios, porque uno de nosotros, Jesús, ya está en Dios. Y nosotros, su cuerpo, esperamos llegar a esa orilla, ¿no? Y también une esa imagen del ancla con la del velo del templo, con esta imagen sacerdotal. Jesús es el único mediador, el único sacerdote, el verdadero santo, ¿no? La santidad es estar unido a Él y reflejar algo limitada, pero auténticamente, de esa belleza de la santidad de Jesús. Una linda imagen de santidad que nos puede ayudar son los vitrales, ¿no? Los vitrales reflejan la luz de distinto color, ¿no? Cada uno le da su tonalidad desde la riqueza de su personalidad, de su camino espiritual. Pero sin la luz el vitral no pasa nada, es oscuro, ¿no? Entonces la santidad es esa transparencia a la luz del sol que es Jesús, ¿no? Y después en el gran vitral de santidad de la iglesia hay distintas tonalidades, distintos matices, y eso habla de la riqueza de la iglesia, ¿no? Pero sin la luz, entonces la transparencia tiene que ver también con ese vaciamiento, ese camino espiritual de borrar todo lo que el pecado va opacando, ¿no? Si la santidad es transparencia, el pecado opaca, ¿no? Dificulta que la luz de Dios, ya presente por el bautismo en nosotros, se difunda, ¿no? Y crezca, ¿no? Si la luz que hay en ustedes se apaga, ¿cuánta oscuridad habrá, ¿no? Y no se asusten que aparece este muchacho que por ahí no se conoce, que es Gabriel Marcel. Solo hago una referencia, no se asusten que no me voy a meter en filosofía. ¿Por qué? Porque los dos estudios que hice en educación y en teología estudié el tema de la esperanza aplicado a la educación y a la eclesiología. Pero solo hago una referencia a cómo él describe la esperanza como fruto de una experiencia de comunión. No, no es necesario que lean todo el texto porque se van a confundir. Pero la esperanza nace de una experiencia de comunión. ¿Por qué alguien ve el futuro, ve un horizonte claro en su futuro? ¿Por qué lo puede ver incluso cuando en el presente hay tormenta? Porque experimenta amor, en definitiva. Solo desde una fuerte experiencia de comunión puedo ver el futuro con esperanza, ¿no? Y eso vale en todos los órdenes. A nivel teológico, la experiencia de comunión la tenemos en la fe, ¿no? Y en la vida eclesial, pero también comprendiendo la esperanza en un sentido más amplio, ¿no? Por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? La educación tiene que ver con apostar al florecimiento del humano y no hay educación sin esperanza, ¿no? Pero no podemos tener esa experiencia de esperanza sin una vivencia de la comunión, del amor. En definitiva, como dice la bula de convocatoria al jubileo, la esperanza nace del amor y manifiesta el amor. Algo que parece sencillo, pero es clave, porque la esperanza es intersubjetiva, nace de la comunión. No es una esperanza intimista, al contrario, cuanto más nos encerramos en el egoísmo, nuestra vida, dice Evangelio Gaudium, se empobrece, se desertifica y nos lleva al vacío y a la desesperanza. Eso hace el egoísmo, el pecado. En cambio, la comunión, cuanto más vivimos el amor, más resplandece en nuestro corazón la esperanza. Y la esperanza no significa que nos vaya todo bien en la vida, al contrario, no. Se manifiesta con más fuerza en momentos a veces muy difíciles, ¿no? Bien, esto lo pasamos. Simplemente una referencia a Marcel, para que no huyan. Bueno, y después una experiencia más poética, una referencia más poética a Charles Péguy, este poeta francés, eh, cristiano que en una de sus obras que se llama El misterio del pórtico, la segunda virtud, totalmente dedicada a la esperanza, hace una comparación de la esperanza con una niña pequeña, ¿no? Las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, son tres niñas. La más pequeñita de las tres es la esperanza, ¿no? Que parece indefensa, pero es la que termina tironeando a la fe y al amor, dice, ¿no? Y dice, esta niña pequeña, como símbolo de la esperanza, fíjense cómo camina, está tan contenta y está tan segura de no cansarse jamás. Igualmente que los niños, beben el camino, tienen sed del camino, nunca tienen bastante, son más fuertes que el camino. Hermosa referencia, ¿no?, a la infancia, que sabemos desde la espiritualidad del Carmelo, de Teresa
el niño Jesús, bueno, nos resuena mucho, ¿no? La esperanza vinculada a la experiencia de la infancia espiritual, ¿no? Que es lo que nos permite caminar en la confianza, ¿no? Porque cuando no confiamos, pensamos que el camino depende de nosotros y que tenemos que tener todo controlado y ahí viene la ansiedad y bueno, un poco como vivimos a veces, ¿no? En cambio, cuando nos dejamos llevar un poco por el camino, descubriendo que no estamos solos, que no caminamos solos, la experiencia de la providencia, bueno, ahí resplandece la esperanza. Y después tiene otra expresión, Peggy, que dice, ¿no? La joven esperanza, el movimiento de la esperanza, cuando una sangre joven comienza a refluir hacia el corazón, como la joven savia de abril, de primavera, comienza a gotear, a apuntar bajo la dura corteza. Así se advierte, así se ve en el mes de la Pascua Florida. Bien, si bien la poesía de Peggy es un poco densa, porque mete muchas cosas en poco espacio, ¿no? Pero bueno, muy rica de imágenes, ¿no? Nuevamente la referencia a la juventud, a esta sangre, esta savia de primavera, del mes de la Pascua, ¿no? La Pascua Florida, la primavera eterna de la Pascua es la que hace despertar y manifestarse esa savia que ya está en nosotros, pero que a veces la dura corteza del pecado, de la indiferencia, de las desesperanzas o desilusiones cotidianas, nos hace pensar que no está, pero está la savia, ¿no? Porque somos bautizados, ¿no? Entonces hay que dejar que el dinamismo de la Pascua manifieste, refleje esa savia que ya está en nosotros, ¿no? Bueno, una hermosa imagen, ¿no? Bueno, y después otra expresión que habla de que lo que verdaderamente sostiene el mundo y garantiza, lo que da firmeza es la esperanza, ¿no? Fundada en la promesa de Dios. Simples referencias como puntos de fuga a otros autores que hablan de la esperanza, que nos ayudan a enriquecer lo que estamos hablando de la hermana Cecilia. No se preocupen que volvemos a la hermana Cecilia. Bien, hay una expresión muy linda de ella, ¿no? Yo sé que la paz que tengo no es mi paz, sino la paz de Jesús. No es mi alegría, sino la alegría de Jesús. Algo tan sencillo, dice, pero tan profundo, que nos vuelve a direccionar hacia Jesús como la fuente y el secreto atrás de la sonrisa, ¿no? La paz, la alegría, ella misma experimentó que es un don de Dios, ¿no? Y así también nos tiene, es un consuelo también para nosotros, porque si los santos fueran superhéroes, estamos todos al horno, ¿no? Entonces a veces nos quedó un poco en el background, en el fondo de nuestra imagen de santidad, que el santo es un superhéroe intocable ahí arriba en la estatua, ¿no? Pero el santo es aquel que hace la experiencia de la gracia, y eso lo podemos hacer todos, ¿no? Después, lógicamente, hay que acompañar, secundar esa experiencia de la gracia y todo lo que implica la virtud, sí, sí, pero sobre todo es un don de Dios, la santidad, ¿no? Que lo tenemos que dejar florecer, pero es un don de Dios, ¿no? Y todos los santos han hecho experiencia de su propia miseria y de la acción de la gracia, ¿no? Esa es la santidad, al menos la santidad en cristiana, ¿no? La santidad budista será otra cosa, ¿no? Y la santidad también es esencialmente comunitaria, ¿no? No es ni heroísmo individual, ni perfección tampoco, ¿no? Es experiencia de la gracia como encuentro con la propia miseria y experiencia eclesial comunitaria, la santidad cristiana por lo menos, ¿no? Bien, y altamente recomendable la autobiografía del Papa Francisco que salió en enero, que se llama precisamente Esperanza. Fantástica síntesis de su vida, de su magisterio, es mucho más que una autobiografía, así que de tarea, el que quiera, si no la leyó, léala. Y para mí hace una síntesis de teología y de antropología cristiana en esta frase que pongo, ¿no? Dice así, si misericordia es el nombre de Dios, esperanza es el nombre que nos ha dado a nosotros. Punto. Dios es misericordia, por eso hay esperanza. Él hace de nosotros esperanza. Estamos hechos de amor y para el amor, y nuestros amores, nuestros seres queridos no se han desvanecido en la oscuridad, sino que nos aguardan en la luz, en la plenitud de ese amor. Todos somos hijos predilectos, hechos para las grandes cosas y los sueños audaces. Caminamos de la mano de una niña irreductible cuyo nombre llevamos, porque Dios ha hecho de nosotros esperanza. Ahí va a ser también muchas referencias a Peggy, el Papa, ¿no? Bueno, hermosa síntesis. Dios es misericordia, nosotros esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Si no, estamos al horno. Y misericordia tiene que ver, y la esperanza, con que todos podemos cambiar, que no hay un juicio definitivo sobre nosotros. Vieron que a veces la dinámica un poco de las redes sociales o de ciertas rigideces, incluso a nivel eclesial o
o contraeclesial, podríamos decir, o a nivel religioso, vamos a decir, genera juicios sumarios, claros y distintos. Eso lo podemos hacer sobre una planta a nivel científico, pero el misterio del hombre es mucho más complejo, ¿no? Y gracias a Dios que es así, porque siempre podemos cambiar, ¿no? Si ya estuviese todo definido, estamos un poco todos al horno. Hay esperanza porque todos podemos cambiar y crecer también. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia, Dios es paciencia, Dios nos da tiempo, nos espera como Padre amoroso a que florezcamos, a que crezcamos, ¿no? Bien, seguimos. Hay cosa me frena. Bueno, algunos rasgos atrás de esa sonrisa, algo ya dijimos, ¿no? Una de las hermanas que hablaba de la hermana Cecilia, que seguro puede hablar mejor de lo que hablo yo, ¿no? Pero bueno, me mandaron a mí. Dice la hermana, se dejó amar, punto, ¿no? Que en definitiva es el corazón de toda experiencia de fe, ¿no? Y también el corazón de toda experiencia profundamente humana, ¿no? Se dejó dejarse amar, que a veces no es tan fácil, porque tenemos heridas, tenemos armaduras que nos hacemos, tenemos inseguridades que nos llevan a ponernos caparazones. Esto de dejarse amar suena fácil, pero no, porque hay que confiar, porque el amor nos hace vulnerables, porque el amor implica reconocer también nuestra debilidad, ¿no? Por eso la experiencia espiritual de la hermana Cecilia es una experiencia de misericordia, significativo en el año de la misericordia, ¿no? Y de nuestro Papa Francisco, ¿no? Que tanto ha ayudado a la Iglesia Universal a vivir, ¿no? Donde muchas veces en la iglesia surge la tentación frente a un mundo a veces indiferente, hostil, de encerrarnos en castillos de cristal y de asumir posturas rígidas de juicio sobre los demás. eh, Nos muestra que el corazón del Evangelio es la misericordia y que no podemos, si queremos ser fiel al Evangelio por lo menos, asumir otro camino, ¿no? Más ligado al fariseísmo que a Jesucristo de Nazaret, ¿no? El rostro, algo dijimos, ¿no? Como dice el Salmo, miren al Señor y quedarán resplandecientes, ¿no? La experiencia de dejarse mirar por Jesús y transmitir algo de ese reflejo de su mirada, ¿no? Algo de esa luz de su mirada que nos queda, ¿no? Ese no sé qué del que habla Juan de la Cruz, ¿no? eh, y déjame muriendo, un no sé qué que quedan balbuciendo, ¿no? No podemos transmitir por palabras. Fíjense que la sonrisa, el rostro de la hermana Cecilia dijo más que muchos libros de teología y muchas prédicas de los curas, porque el testimonio es lo que arrastra, ¿no? El testimonio es lo que cautiva, el testimonio es lo que moviliza, ¿no? Las palabras son importantes, bueno, pero si nacen de la autenticidad del testimonio. Y ahí es otro rasgo que a mí me parece significativo. ¿Por qué cautivó tanto una sonrisa en medio de un mundo que tal vez vive muy divertido o mostrando muchas sonrisas de selfie, ¿no? En una civilización del espectáculo, de la superficialidad? Hay una sonrisa que no fue como todas las selfies, ¿no? Sino que transmitía autenticidad, transparencia, ¿no? No era una sonrisa para la foto, no era una sonrisa, digamos, improvisada, sino que nace de una profunda experiencia espiritual, ¿no? Eh, y esa sonrisa no significa que estaba todo fantástico, porque cuando bajamos la mirada, bajo la sonrisa vemos los tubos de la traqueotomía, ¿no? Entonces estaba en una situación de dolor, de sufrimiento. Por eso ahí pongo esto de que es una sonrisa pascual, ¿no? Como dice esta poesía de Teresa que cantan las hermanas tan lindo y que cantaron también en el lecho del dolor de la hermana, ¿no? En la cruz está la vida y el consuelo, ¿no? La Pascua, participar del misterio pascual, implica asumir el propio sufrimiento y transfigurarlo desde dentro, porque el sufrimiento, desde que Dios hizo hombre y asumió nuestro dolor, está habitado, ¿no? Dice Baltasar, ¿no? Que desde que el niño Jesús lloró en Belén, desde que Jesús lloró en Getsemaní, toda lágrima está enjugada desde lo más íntimo. Es el corazón del Evangelio. Dios asumió la humanidad y habita en lo profundo del humano. Muchas veces vivimos en la superficie. A veces situaciones de dolor nos permiten superar la corteza superficial, valga la redundancia, y ir a lo profundo. Y ahí conectamos con Jesús, que habita en lo profundo de nuestra herida, de nuestra debilidad, ¿no? Por eso la experiencia de sonrisa pascual es eso, ¿no? No significa que estaba todo fantástico, sino que la misma experiencia del dolor, al convertirse en ofrenda de amor, se transfigura, participa del misterio pascual, es reflejo de la esperanza y permanece. Lo único que permanece, lo único que va más allá de la muerte, es lo que se une al misterio pascual. Cada entrega de amor
unida a la entrega con mayúscula de Jesús, misteriosamente permanece. Todo lo otro, poder, dinero, placer, vida autorreferencial, fama, todo se desvanece en la muerte. Solo lo unido al misterio pascual. Por eso, alguien que vive unido al misterio pascual transmite algo de esa vida del más allá. Por eso es un testimonio de esperanza. Me dice que la muerte no es el final. Me dice que hay esperanza, ¿no? Me dice que en la otra orilla nos vemos, ¿no? Como Jesús resucitado con el desayuno preparado a los discípulos cuando se apareció, ¿no? Bien, otro rasgo esencial, clave, y esto lo dicen las hermanas, yo repito, ¿no? Una espiritualidad encarnada, que esto es importantísimo, ¿no? Porque la encarnación es el corazón junto con el misterio pascual de la fe cristiana, ¿no? La espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada, no una espiritualidad individualista, evasionista, que se queda en un refugio de cristal, sino que asume la carne de la propia historia, del propio pueblo, de la vida de los compañeros de camino, de la propia herida, y ahí tiene mucho de testimonial el camino de la hermana Cecilia, ¿no? La propia debilidad, la propia fragilidad, ¿no? Lo dice Gaudete et Exsultate, el documento sobre la santidad. La santidad no te hace menos humanos, porque la santidad es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Fantástica definición de lo que es santidad. No es ser un superhéroe, no es ser una persona perfecta y aislada, al contrario, ¿no? Sino que alguien que descubre su debilidad y se abre a la vida con los demás y vive la caridad y la comunión con los demás, ¿no? Y lo resume la hermana con esta frase, ¿no? A partir también de la experiencia de Pablo, ¿no? Yo lo encontré a Cristo en mi debilidad, ¿no? Y qué lindo también para nosotros, que estamos mirando un poco acá la charla y que por algo estamos acá, porque nos cautivó este testimonio. Cada uno de nosotros tiene su herida, su debilidad. Y a veces pensamos que eso es algo que nos aleja de Dios. Y paradójicamente, esa herida se puede convertir en la félix culpa, ¿no? La feliz culpa de la que habla el pregón pascual, ¿no? Las puertas del cielo que se abrieron para mí, dice Teresa de Jesús, ¿no? Eso que a veces tapamos, que disimulamos ante los demás, que no mostramos en las redes sociales, que no nos gusta tanto de nosotros mismos, si nos ayuda a tender la mano para dejarnos salvar por Jesús, bienvenido sea, ¿no? Si nuestra debilidad nos ayuda a dejarnos salvar, a reconocer que necesitamos la salvación y dejarnos salvar, bienvenida sea, ¿no? Si la ocultamos, capaz que no hacemos esa experiencia de salvación, ¿no? Bien. La santidad es experiencia de gracia y es esencialmente una santidad eclesial, en el sentido de que nace de la comunión, ¿no? No es individualista, ¿no? No es perfección individual. La vivencia de la enfermedad conecta con muchos que viven su enfermedad. No solo enfermedad a nivel físico, que hay muchas, ¿no? Muchos también particularmente que sufren el cáncer, ¿no? Pero vivimos en un mundo herido, ¿no? Muchos problemas de salud mental, muchos también dolencias y patologías, podríamos decir, sociales, relacionales, humanas y espirituales también, ¿no? Entonces conecta con la herida, ¿no? Con la herida que en definitiva somos un poco todos, ¿no? Ahí puse cántico espiritual porque el cántico habla de heridas, ¿no? La herida de este siervo, como un siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido, ¿no? La herida de amor en este caso, la vulneración del amor se puede convertir en chispa para ponernos en camino, ¿no? En el camino de la fe es ese camino del juego de escondidas del amado, ¿no? Pero esa herida tiene que ver también con ser vulnerable. Si yo soy un caparazón que no me dejo amar y ese ciervo huidizo, capaz que nunca va a lograr herir, ¿no? Entonces la herida se convierte en camino, ¿no? Y también en fuente de vida como el corazón traspasado de Jesús, ¿no? Pero bueno, hay varias referencias en el cántico espiritual que van un poco en esa línea, ¿no? Y otra característica de la espiritualidad y de cómo vivió la enfermedad, esta referencia a la unidad, particularmente del Carmelo y bueno, de toda la iglesia, ¿no? La cruz, la cruz y nuestras cruces vividas junto a Jesús misteriosamente se convierten en fermento y ofrenda por la unidad, ¿no? Como Jesús, que murió para derribar el muro de división que dividía a los dos pueblos, judíos y gentiles, ¿no?
la sinodalidad, el ser eclesial, el ser iglesia, nace de este misterio de la entrega de Jesús en la cruz. Y nuestra entrega, unida a la de Jesús, puede ayudar a generar más fraternidad en un mundo dividido, ¿no? En un mundo herido en guerra, ¿no? Donde como iglesia estamos llamados a ser testimonio de fraternidad. No hay otro camino para evangelizar. Si no mostramos que entre nosotros nos queremos y que nos queremos porque experimentamos el amor de Dios, que a partir del Evangelio, y poco vamos a transmitir del Evangelio, ¿no? No es ideas, sino un encuentro que cambia la vida y que nos hace vivir de un modo nuevo como hijos de Dios y como hermanos entre nosotros, ¿no? Pero bueno, es una de las claves de cómo vivió su enfermedad. Un poco estamos promediando un poco lo de la charla. Pongo un cantito de las hermanas carmelitas, de otro Carmelo que está en este, si dije usted seguro conoce más, Hay vida escondida, no me acuerdo qué Carmelo lo canta, pero bueno, que es Levántate, amiga mía, una de las canciones que se cantó también en la misa exequial de la hermana Cecilia. Para tratar de rumiar un poco todo lo que vimos hasta ahora, tratando de llevarlo a nuestra vida también. Y pongo una imagen de el encuentro de Jesús resucitado con la samaritana, un mosaico del centro Aleti. Fíjense lo hermoso de este encuentro, cómo lo refleja a nivel artístico. María Magdalena con la mano extendiendo el manto, ¿no? El velo, para mostrar que escuchó su nombre, ¿no? María le dice, ¿no? Y ahí lo reconoce, ya no es el jardinero, no es el resucitado, ¿no? Es el amado. Eh, y en Jesús le dice, bueno, voy al Padre, no me retengas, ¿no? Está como tironeando ahí el vestido, pero ese encuentro con el resucitado hace experimentar algo ya de la gloria, ¿no? Que seguimos en camino, ¿no? Fíjense la oscuridad del sepulcro ahí y la luz que viene de Jesús, ¿no? Seguimos en camino, pero cada encuentro de fe, cada sacramento vivido con devoción, nos hace experimentar algo de la gloria, ¿no? Como dice Juan de la Cruz, o llama ay, me olvidé. Bueno, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, ¿no? Toda experiencia de fe nos invita a seguir caminando hacia el encuentro definitivo, ¿no? Entonces, bueno, con esa imagen rezamos con la canción. Confírmenme que se escucha. Ahí. Levántate, amiga mía, levántate y ve, pasó el invierno, las lluvias se han ido, brotan flores en la tierra, llega el tiempo de cantar. Levántate, levántate, déjame oír tu voz. Él me hizo entrar en la bodega y me cubrió con su enseña de amor. Mi amor es mío y suyo.
Bueno, hermosa canción de las hermanas, capaz que hay alguna de las que la cantó, ¿no? Pero bueno, que nos habla de la primavera de la Pascua, ¿no? Y este levantarse, Jesús es el que se levanta de la muerte, pero también nos levanta a nosotros. Y bueno, y a la Magdalena como imagen de la iglesia, ¿no? Que la hace pasar de la oscuridad a la luz, y a levantar la mirada y el corazón hacia el Padre, ¿no? Esa expresión que usamos en el prefacio de la misa, ¿no? Levantemos el corazón. Eso es la esperanza, ¿no? Levantar el corazón y orientarlo a Dios, ¿no? Y dejarnos llevar por ese vuelo, ¿no? Tras sus palabras vuela mi vida, ¿no? Escucha su nombre y se da vuelta porque es arrastrada, ¿no? Por la fuerza, todo lo que contiene el nombre, cómo la llama, la vuelve a llamar Jesús, como la llamó antes, ¿no? Bueno, hermosa canción que dialoga mucho con la imagen, ¿no? Y la imagen de la primavera también la vamos a retomar, ¿no? Bien, otros rasgos de la espiritualidad, lo pasamos un poquito más rápido, ¿no? La humildad, el camino de asumir, vivir con los pies en la tierra de nuestra debilidad y asumir nuestra verdad más honda, que tiene que ver con también nuestra necesidad, nuestra vulnerabilidad, ¿no? Este deshacimiento del que habla Teresa, ¿no? De esto de dejarse guiar, ¿no? Por Dios desde una experiencia también eclesial de comunidad, en el caso de ella desde la vivencia también de esta dulce obediencia en el marco de su consagración, ¿no? Que no solo tiene que ver esa dulce obediencia con lo concreto de la vida del Carmelo, sino también con esto de aceptarla, asumir y aceptar este camino de la enfermedad, ¿no? Este camino de Pascua que tuvo que vivir, ¿no? Tratar de entregarse en cada gesto, ¿no? Sobre todo lo vemos en el camino este de la enfermedad, ¿no? Que refleja un camino espiritual previo, ¿no? De tratar de desplegar toda la ternura, de no poner barreras al amor recibido de Dios, pero también de no poner barreras a la ternura hacia los demás, ¿no? Vivir la vida desde la acción de gracias como un don. Solo quien descubre que la vida es un don puede transformar su vida en don para los demás, que es lo que nos invita a hacer la Eucaristía, ¿no? En la plegaria eucarística 3 decimos que Él nos transforme en ofrenda permanente. Cada día que celebramos la Eucaristía nos unimos a la ofrenda con mayúscula que es Jesús. Y eso nos tiene que ir cambiando el corazón para hacer de nuestra vida una ofrenda, una Eucaristía permanente, ¿no? Bueno, tratar de vivir la caridad en lo concreto, ¿no? No en una nube intelectual, sino en lo concreto. Obras quiere el Señor. Y eso se vivió mucho en la enfermedad, por lo que cuentan los testigos directos, ¿no? Esto de que no estaba mirando su dolor, ¿no? Que a veces nos pasa, porque lo lógico cuando uno tiene una dificultad, un dolor es por autodefensa, por instinto, podemos decir, de mirar ese dolor y estar atentos a nosotros mismos. Esto de que estaba atenta a la enfermera, al kinesiólogo, a la familia, al sobrino, al cura que iba a visitarlo. Ese descentrarse es parte de la experiencia de la gracia y nos da una clave también para nuestro camino espiritual y para el camino de la iglesia, ¿no? Todo lo que insistió tanto el Papa Francisco de la iglesia en salida, ese dinamismo de salida hacia los demás como iglesia, manifiesta también el camino de la plenitud humana. Solo somos felices y plenos en la medida que abrimos y entregamos nuestra vida a los demás. Si vivimos orbitando siempre en torno a nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras necesidades, vamos a quedar en el laberinto del egoísmo, de la insatisfacción, del vacío y de la desesperanza. Si esa dinámica endógena, ¿no? Eh, la hacemos, o centrífuga podríamos decir, la hacemos centrípeta, ¿no? Hacia afuera, y la abrimos, un dinamismo de apertura, bueno, podemos perdón, la hacemos centrípeta a centrífuga, lo dije al revés, ¿no? Un camino de apertura a los demás, bueno, por ahí está el camino de la plenitud, ¿no? La vía de una vida más plenamente humana, ¿no? Esto de aceptarse a sí misma como hija amada del Padre es esencial a la vida espiritual, la vida en el Espíritu Santo que nos hace plenamente hijos de Dios, ¿no? Entonces la santidad tiene que ver con eso, con ser plenamente lo que somos hijos, y eso significa vivir como hermanos.
para adelantar nuestro camino hacia el abrazo del Padre, que es la meta de nuestra esperanza, ¿no? Dice la hermana Cecilia, hay que ser humano hasta el fondo para encontrarse con Cristo. Yo no encontré a Cristo en mi debilidad, en caerme y volver a levantarme aceptando mi pobreza. Cuando ella habla de debilidad, no habla de una debilidad cósmica, digamos, o conceptual. No, no, lo dice desde una vivencia concreta de su límite, ¿no? De su fragilidad, de momento que interiormente hasta pataleaba, ¿no? Y así a veces usa expresiones, ¿no? No es que fue todo... eh, o sea, esa serenidad que manifiesta es una paz armada, ¿no? Es fruto de una lucha también interior, ¿no? No sé cómo hizo Jesús esto, ¿no? Yo no soy la protagonista, miro con asombro la obra de Dios en mí. Esta expresión, ¿no? Nuestro obispo en el corpus lo dijo, algo tan básico, pero que a veces olvidamos. El protagonista en la misa es Jesús. El protagonista en la iglesia tiene que ser Jesús. Y el santo es aquel que deja que Jesús sea protagonista en su vida para que realice la obra de Dios. Si nosotros nos ponemos en el centro, opacamos la presencia de Dios. Valemos por lo que somos obra de Dios, ¿no? A medida que uno va viviendo más lo humano, uno vive más lo sobrenatural. Así me ha pasado a mí. Y esto es esencial, esto que decíamos de la espiritualidad encarnada, desde la fe en un Dios que se hizo hombre, del verbo que se hizo carne, que asumió nuestra historia, nuestra humanidad, el camino para la vida de la iglesia y para la auténtica vida espiritual y la verdadera divinización es la humanidad, ¿no? Dios nos diviniza humanizándonos, ¿no? Porque Dios se hizo hombre y el camino de la iglesia también pasa por ahí. Y eso nos da un criterio de discernimiento también frente a veces espiritualidades muy rígidas o muy separadas de la realidad o muy intimistas o individualistas, ¿no? Si no te hace más humano la fe cristiana, y bueno, estamos viviendo otra fe, ¿no? Porque el camino es la encarnación también, ¿no? Y hacerte más humano implica ese camino de reconciliación también con la propia debilidad, de asumir la propia debilidad. Bien, algunas imágenes más de arte sacro para ir terminando. No se asusten, que ya falta poco. Algunas imágenes, usamos la imagen del ancla, que es una imagen bíblica y que luego aparece en el arte cristiano. Hay otra imagen bíblica que es la del ciprés, ¿no? Aparece en la profecía de Oseas, ¿no? Ubiquemos un poco en el desierto, ¿no? Acá en Santa Fe todo es verde, ¿no? Estamos un poco acostumbrados al verde, ¿no? Pero el ciprés permanece siempre verde, ¿no? Y eso contrasta más en un contexto de desierto, ¿no? Es una imagen muy poderosa en ese contexto, ¿no? Usa esa imagen para hablar de la presencia de Dios, ¿no? Que Dios está siempre velando por nosotros. Soy como un ciprés siempre verde y de mí procede tu fruto, ¿no? Entonces, en medio de lo seco del desierto, el ciprés verde es un símbolo de esperanza, ¿no? Que hunde las raíces en la fuente de Dios, ¿no? Como dice el Salmo 1, ¿no? Como un árbol al borde de las aguas, así es el justo, ¿no? Por más que viene tiempo de sequía, nunca pierde el verde color de esperanza, por cierto, a partir un poco de estas imágenes bíblicas. Y esta es una pintura famosa de Van Gogh, donde aparece no solo el ciprés, sino el olivo, un símbolo de la paz y de esperanza también. En las catacumbas otro símbolo era la paloma con el ramo de olivo, la paloma del arca de Noé, la paloma que anuncia que el diluvio terminó, que hay tierra firme, que no todo es inestable, que hay una seguridad hacia la cual navegamos. Por eso el olivo también es signo de esperanza y el trigal, una imagen no solo eucarística, sino también de la esperanza, ¿no? Cuando Jesús, luego en el contexto del diálogo con la samaritana, que muchos se convierten, habla de la cosecha, ¿no? La cosecha abundante y los campos ya están dorados, ya están listos para la cosecha, ¿no? Como el trigo que cuando ya está listo se va poniendo dorado. Una imagen de como la fecundidad de la presencia de Jesús y del misterio de Jesús, de la Pascua que va germinando misteriosamente y dando fruto en nuestro mundo hasta la cosecha final, ¿no? Bueno, pero tres imágenes botánicas, si se quiere, de la esperanza, ¿no? Bien, pasamos. ¿Dónde aparece el ciprés también? Curiosidad para lo que le interese el arte, ¿no? Pero bueno, en la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí, en la fachada del nacimiento, aparece un ciprés con un montón de palomas como símbolo de la paz. Es esa misma imagen bíblica. Y en la Torre de María, de esta misma basílica, aparece la estrella, que es también una imagen, un símbolo de la esperanza.
Acá en Santa Fe por lo menos cantamos mucho un canto que creo que es del Padre Catena. eh, Soy peregrino, ¿no? Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe, dice, pero bueno, la esperanza también en medio de la noche es como una estrella que guía nuestro rumbo, nuestro caminar de peregrinos, ¿no? Hacia el amanecer definitivo del reino, ¿no? Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe, ella señala mi destino, llegar a ti, Jerusalén, ¿no? El destino final, a Jerusalén del cielo, ¿no? Bien, dos imágenes más de la esperanza. El camino cristiano tiene que ser un camino de ofrenda, decíamos, ¿no? Que ser ofrenda permanente. Cuando en la liturgia hacemos la procesión de los dones, es un símbolo de lo que está llamado a ser nuestro peregrinar. No solo caminar, sino nuestro caminar es ascendente y abrazado a la cruz, como el del logo del jubileo, cuando nuestra vida se hace ofrenda, cuando en ese camino dejamos jirones de nosotros mismos, cuando se nos gasta la vida criando a los hijos, educando, comprometidos por transformar la sociedad, ¿no? Ayudando a los demás en el camino de la fe. El caminar cristiano es ese, hacer de nuestro camino ofrenda. Y eso se manifiesta en esta iglesia de Rávena, donde en la nave central, a los costados de la nave central, aparecen procesiones de mártires y vírgenes, ¿no? Llevando ofrenda, ¿no? La corona del martirio, las palmas y la corona de flores de la virginidad. Entonces, acompañan la nave central donde pasa también la procesión de ofrenda. Entonces, la iglesia del cielo, los santos nos estimulan a nosotros a caminar en la esperanza y a hacer de nuestra vida ofrenda, porque sólo así eh, resplandece también la esperanza, ¿no? Y nuevamente Van Gogh, el almendro. ¿Por qué pongo esto del almendro? Porque es también otra imagen de la esperanza. Estamos muy botánicos, ¿no? Pero bueno, el almendro, una de las imágenes más lindas que aparece en la Biblia, ¿no? Cuando Jeremías habla de su vocación. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una rama de almendro. Entonces el Señor me dijo, has visto bien porque yo vigilo sobre mi palabra para realizarla. Ahí hay un detalle de que el término almendro, bueno, está vinculado con esto de la presencia vigilante en el buen sentido, de cuidado, ¿no? Un Dios que nos cuida, podríamos decir en criollo, ¿no? Como el padre que está su hijo enfermo y se queda despierto al lado de la cama, ¿no? Así es nuestro Dios que vigila en el sentido que nos cuida en la noche, ¿no? ¿Y por qué el almendro? Porque es el primer árbol que florece, ¿no? Y que anuncia la llegada de la primavera, ¿no? Cuando todavía está en el contexto de muerte del invierno, aparecen los pimpollitos del almendro anunciando la primavera. Una hermosa imagen, poderosísima, ¿no? Para mostrarnos que también la esperanza se manifiesta como brote de resurrección, dice en- ¿cómo es? La primera exhortación del Papa, Evangelii Gaudium, los brotes de la resurrección, el sentido del misterio. La mirada de fe nos permite descubrir estos brotes de la resurrección en medio del invierno, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, ¿no? Bien. ¿Y por qué pongo el almendro también? Refiriendo un poco a la muerte de Santa Teresa, aquí vemos esta imagen de Isabel Guerra de un cuadro hiperrealista que bueno, refleja un poco la muerte de Teresa en brazos de la Beata Ana de San Bartolomé, ¿no? Y le llama el almendro floreció, un poco por ese signo que sucedió en ese monasterio, ¿no? Y también hay algo de eso en la historia de Cecilia María, porque en el contexto del año, de los 500 años eh, del nacimiento de Santa Teresa, yo estaba en el seminario y como seminario le regalamos al Carmelo un árbol de almendro, un poco con esta imagen, y le regalamos esta estampa con algunas referencias. Esto estamos hablando de inicio del 2015, ¿no? Y lo plantaron en el patio, ¿no? En el patio de... Resulta que, bueno, fines de 2015 la enfermedad, 2016 la muerte de la hermana Cecilia, y bueno, y luego todavía se lleva a las hermanas a un cementerio interno, digamos, del monasterio, y bueno, la tumba de la hermana Cecilia quedó cerquita ahí de la almena. Entonces, sin querer, aparte de esta referencia a Teresa, bueno, anunciaba también, ¿no? Que iba a venir el invierno de la enfermedad, de esta entrega, pero bueno, que es un signo de esperanza para todos, ¿no? Entonces, bueno, el almendro, más allá de Van Gogh y la vida de Teresa, indirectamente algo tiene que ver también con Cecilia María. Y ya termino, no se preocupen. La vida es camino, la esperanza tiene que ver con descubrir que la vida es camino, pero nadie dijo que el camino sea todo lineal y una autopista derecho al cielo. No, si alguien nos ve de eso nos está jodiendo.
la vida tiene muchas idas y vueltas, vaivenes, ¿no? Por eso muchas veces se usó en el arte cristiano la imagen del laberinto. Hay catedrales donde en la nave o en el transepto, en el piso, se ponía un laberinto, donde los peregrinos de rodillas hacían el camino, ¿no? Pero ese laberinto, acá tenemos el más famoso de la Catedral de Chartres, o Chartres diríamos nosotros, eh, tiene una forma circular, pero también cruciforme, para mostrar que la salida del laberinto en definitiva está en la cruz, en el misterio pascual. Lo que nos saca del laberinto de la autorreferencialidad y del egoísmo es hacer de nuestro camino una ofrenda unida al misterio pascual, en definitiva, ¿no? La imagen del laberinto es una imagen que asume el arte cristiano del paganismo, por la imagen famosa de Ariadna y Teseo, que en Teseo entra al laberinto, mata al Minotauro en el centro del laberinto y logra salir del laberinto gracias a que su amada le dio un ovillo de lana, un hilo, ¿no? El hilo famoso, ¿no? Y sale del laberinto gracias a ese hilo rojo de Ariadna. Entonces, podemos caminar en el laberinto con esperanza porque amamos, tenemos la experiencia del amor, tenemos el hilo de Ariadna del amor, ¿no? Entonces, ese hilo es un símbolo de la experiencia de comunión y de la esperanza que nos permite salir del laberinto, afrontar los vaivenes de la vida y llegar a la meta de nuestro peregrinar, que en definitiva es Dios, ¿no? Una poderosa imagen que a veces desconocemos del laberinto. Rápidamente muestro otros laberintos en Amiens con forma octogonal, con una cruz en el centro, referencia al octavo día, el número 8, el octavo día de la Pascua, de la resurrección, nuestra identidad bautismal. Lástima que después en el centro, aparte de la cruz, se metió el constructor y el obispo del... Entonces, bueno, ahí como que está un poco ambiguo la cosa, porque hay un poco de autorreferencialidad laberíntica, pero bueno, no importa. Está lindo el laberinto. Otro que se perdió en Reims también era octogonal y también con el obispo en el medio, o un abad, pero bueno, no importa. Este está en Rávena, es más chiquito y termina en una, o empieza, mejor dicho, en una vieira, esta ostra, que es un símbolo del peregrino, ¿no? No solo de los peregrinos a Santiago, sino de todo peregrino, ¿no? En referencia también a la perla del reino, ¿no? Y dos más que están en Italia, más chiquitos, donde hacían el recorrido con el dedo de los peregrinos, ¿no? Pero todos un poco con el mismo formato. En la Catedral de Cusco, y con esto ya estoy terminando, aparecen las letanías lauretanas con imágenes a partir de un grabado europeo. Se puso en partes del templo las letanías. Y la letanía de la Virgen Fiel pone la imagen tanto del ancla como del laberinto. Entonces nos sirve un poco de síntesis de lo que venimos hablando de la esperanza, ¿no? Entonces, aparece un barquito, una persona que tiene un ancla y María tiene el ancla, ¿no? El ancla es Jesús, ¿no es cierto? ¿No? Nuestra esperanza. Entonces navegamos por el mar tempestuoso de nuestra vida, pero nuestro corazón en Cristo ya está anclado en Dios, ¿no? Y María, como Virgen fiel, que nos da Jesús, nos ayuda en ese navegar, ¿no? Como estrella del mar también, ¿no? Después el peregrino que sale del laberinto, está el monstruo ahí en el centro del laberinto, si quedamos encerrados, ¿no? Es el monstruo, pero sale del laberinto gracias a la llave que le da María. Entonces, el ancla y la llave es Jesús. El ancla que nos conduce al puerto seguro del cielo, Jesús, ¿no? La llave que nos saca del laberinto de nuestra autorreferencialidad, Jesucristo nuestro Señor y el misterio pascual, ¿no? Bien, y terminamos ahí con este último mosaico a modo de oración final, un poco con todo. Yo sé que hice un poco de mezcla, pero bueno, esto es como los ejercicios espirituales. Al que le sirvió una imagen, una expresión, una frase, se queda con eso y la sigue rumiando. Y bueno, fantástico. El que no le sirvió, bueno, disimulen, así me voy contento. Bueno, terminamos con una imagen de un mosaico de Santa Teresa del Niño Jesús, del centro Aletis, esto está en Eslovenia, que hace una síntesis, fíjense, está Santa Teresita, ¿no es cierto? Está Jesús resucitado. Está María Magdalena nuevamente, ¿no? Teresita, muy devota de María Magdalena. María Magdalena saliendo de la tumba vacía, se ven las vestiduras atrás, ¿no? Ese paso de salida es la Pascua como imagen de la iglesia, ¿no? Sale Jesús, salimos nosotros llevados por su vuelo, ¿no es cierto? Atrás de él, ¿no? María Magdalena señala a Jesús, Jesús señala al Padre, ¿no? Es el camino de la iglesia. María Magdalena transmite el anuncio de la resurrección. Ella es la apóstol de los apóstoles, la primera que transmite el Evangelio. De generación en generación se transmite el Evangelio, el anuncio del amor de Dios
al amparo de la mano de Jesús. Una hermosa imagen de la tradición de la iglesia, ¿no? No es un museo, una transmisión viva a partir de un acontecimiento frontal, ¿no? Que desplegó un dinamismo de gracia llamado reino en nuestro mundo, ya sembrado, pero que se transmite de corazón a corazón, de generación en generación, hasta llegar a Teresita y hasta llegar a nosotros, ¿no? Y porque Teresita recibió el anuncio del Evangelio, el anuncio del amor de Dios, que nos hace descubrir que somos sus hijos, eso le permitió vivir de un modo nuevo. ¿Cómo expresó Teresita ese vivir de un modo nuevo? El caminito famoso, la confianza y el abandono en Dios. ¿Cómo lo refleja el autor de este mosaico, ¿no? El centro Aletti. Bueno, Teresita camina sobre los pies de Jesús y Jesús camina sobre las aguas. ¿Qué es la fe? Eso, caminar sobre los pies de Jesús. Porque Él es la tierra firme que permite que ayuda a que no nos hundamos. Caminar en la esperanza es caminar sobre los pies de Jesús y con Él podemos atravesar todas las tormentas, ¿no? Habiendo recibido el anuncio del Evangelio, descubrimos que somos hijos. Esa es la fuente de la confianza y de la paz, del abandono, de la infancia espiritual. Somos hijos de Dios. Estamos en sus manos. No nos podemos dejar hundir por la desesperación, la angustia, el dolor. Hay esperanza. Jesucristo resucitó. Él es nuestra esperanza. Él es el ancla firme. Él es la llave que nos saca del laberinto de la desesperación. Y pidámosle que también el testimonio de la hermana Cecilia María como testimonio de esperanza en nuestro mundo herido nos ayude a todos a redescubrir esta virtud de la esperanza y caminar como peregrinos de esperanza hacia Dios. Bueno, muchas gracias. Perdón por hablar rápido, espero que se haya entendido. Ahora creo que hay preguntas, comentarios. A ver que dejo de compartir. Sí. A ver, ahí está. Eco. Muy bien. Bueno, Padre Andrés, muchísimas gracias por esta charla que nos ha enriquecido a todos los que te escuchamos y con esta riqueza espiritual acerca del amor y la esperanza que nos permite a nosotros crecer en nuestra espiritualidad y también profundizar en el conocimiento de la hermana Cecilia. Todo esto que has dicho realmente nos sirve de aprendizaje en el testimonio, ¿no? De ella, de centrarse en su propio dolor, preocupándose por las personas que la rodeaban. Bueno, tantas cosas que nos enseñan la humildad, la fortaleza de su debilidad, que es apoyarse en el amor de Cristo. Y bueno, realmente para mí personalmente ha sido muy, muy valiosa y no me cabe duda que lo ha sido para todos. Bueno, este es el momento en que invitamos a quienes quieran también manifestar una reflexión o realizar preguntas, de modo que, bueno, los escuchamos. Gracias, Padre, de nuevo. gracias a ustedes. Yo quisiera hacer una pregunta. Soy Luisa Sánchez Orondo. La pregunta que te quiero hacer es cómo crecer en la mansedumbre y en la aceptación del carácter, que tengo entendido que Cecilia tenía un carácter fuerte, cómo ir domando ese carácter, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, es la Yo soy pregunta, prima de ¿no? Cecilia, te aclaro. Ah, fantástico. Bueno, qué lindo también que participe parte de la familia, ¿no? Ese camino de aceptación que decíamos, ¿no? De conocerse, aceptarse y quererse, ¿no? Algo básico de la madurez humana, que es fácil decirlo, ¿no? Pero como muy bien decís, bueno, a veces no es tan fácil el camino, ¿no? Entonces, primero, conocerse, ¿no? No vivir en la superficie de nosotros mismos, ¿no? Conocerse sin miedo a descender a los propios infiernos, que a veces los esquivamos, ¿no? Entonces, esto de ir hasta lo profundo del laberinto interior, si se quiere, ¿no? Descender a los infiernos a veces
puede llevar a desesperar. Esto lo decía el prior de la Gran Cartuja, ¿no? Porque nos asustamos de nosotros, de lo que encontramos, de esos monstruos interiores, ¿no? Entonces, solo si descendemos con Jesús y descubrimos que Jesús está más profundo que nuestros monstruos, podemos salir airosos de ese camino de conocimiento interior, ¿no? Porque si descendemos a conocernos y quedamos encerrados nosotros mismos, estamos al horno, ¿no? Nuestra impotencia. Pero si descendemos, hacemos experiencia de la debilidad y nos dejamos abrazar por la misericordia de Dios, bueno, ahí empezamos a caminar verdaderamente, ¿no? Entonces ese descenso a los propios infiernos de la mano de Jesús nos hace ir más al fondo todavía y descubrir que en nuestro más profundo centro está Él, ¿no? Como dice Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, eso en primer lugar. Y después también el camino de la vida, de la comunidad también, que fue parte del camino de Santiago de la hermana Cecilia, ¿no? En la comunidad del Carmelo, que hizo también su camino de madurez, de crecimiento también en las últimas décadas, ¿no? De una espiritualidad más encarnada, que implica también lo afectivo y asumir este camino de fragilidad, si se quiere, y de humanidad hasta el fondo, como decía ella, ¿no? Y después también esto de dejarse ayudar, por eso la comunidad, ¿no? Dejarse guiar por otros, ¿no? No salimos del laberinto solos, ¿no? Necesitamos a Jesús, pero también siempre Jesús llega un poco mediado en la iglesia, ¿no? Entonces, otro elemento, por supuesto, hay gente más formada aquí que puede sumar, ¿no? No es que solo tengo que responder yo. Pero bueno, esto de descender a conocernos con Jesús y descubrir que Él está en lo profundo, y después el camino de crecimiento, un camino eclesial. Y también la misericordia tiene que ver con eso, que estamos siempre en camino, que Dios nos espera y que Dios nos anima a seguir adelante. Y a veces no dar los pequeños pasitos que podemos dar. No es que uno ve conceptualmente lo que tiene que hacer. Bueno, yo tengo que ser más paciente, ¿no? Yo lo digo, por ejemplo, menos ansioso, ¿no es cierto? Bueno, sí, está fantástico. Ajá, ¿cómo se hace? ¿No? No es que tocamos un botón, ¿no? Bueno, me pongo en camino, ¿no? Entonces, en la oración, pedir la acción de la gracia, eso implica decir, bueno, no solo depende de mi fuerza. Conocerme más al fondo, descubrir el aspecto de mi personalidad. ¿Qué es personalidad? Y qué es tal vez debilidad y pecado, ¿no es cierto? Bueno, tratar de como separar las cosas, qué hay de elementos más permanentes y qué se puede moldear, porque hay también características de la personalidad que van a estar siempre, pero uno puede cambiar, puede moldear, ¿no es cierto? Bueno, son todos elementos que me parece que ayudan. Es importante eso, ¿no? La acción de la gracia, ni un voluntarismo autorreferencial individualista, ni tampoco decir, bueno, sí, que se encargue Dios y yo no hago nada. No, no, con el don de la gracia, tratar de dar esos pequeños pasos con realismo para conocerme más, aceptarme, quererme, para poder conocer, aceptar y querer plenamente a los demás, ¿no? Tan íntimamente unidos esos dos caminos. Y es esencial en ese camino la reconciliación, vivir reconciliado, asumir la propia herida, ¿no? La propia historia, lo cual no es tan fácil. Bueno, no sé si ayuda, ¿no? Pero Ah, bueno, me me viene a la ayudó, sí, cabeza. sí, me ayudó. Y también quería preguntarte, no sé si hablaste sobre el tema de por ahí de los ancestros, porque uno hereda de sus ancestros formas de ser y tratar de que las generaciones futuras en nuestras familias no carguen con esas debilidades de nuestros ancestros, ¿no? No decir, bueno, yo soy así, que me aguanten, sino como decís vos, poner todo nuestro empeño con la gracia y con la perseverancia para poder sanar a futuro también los vicios que uno lleva y que trae, ¿no? No sé si soy clara Bien. lo que digo. Sí, sí, fantástico. Y está buenísimo que lo plantees porque es un tema muy actual, ¿no? No, lo Desde digo la... porque Cecilia tenía un carácter, y yo me siento muy identificada Claro. en el carácter y digo, bueno, esto vendrá de familia, ¿no? No, lógicamente Eh, uno tiene una herencia, por eso es un tema muy actual que está también en boga, ¿no? Uno tiene una herencia a nivel genético, físico, y recibe también ciertos rasgos de personalidad que tienen que ver también con la vida de familia, ¿no? Herencia en ese sentido. Después está la libertad, ¿no? Hay un equilibrio entre lo recibido como don, que uno no, o sea, como herencia si se quiere, uno no lo elige, y después las opciones que uno decide que también afectan, ¿no? Una sana antropología cristiana tiene que ver con eso, ¿no? Nuestra vida es don y tarea, ¿no? Es don, pero no estamos totalmente terminados, ¿no? No es un fatalismo como era en el paganismo, que según el día, la estrella que nacía ya tenía el destino marcado y estabas al horno.
no, un poco el gran aporte del cristianismo a la antropología es el descubrimiento de la persona y de la libertad, ¿no? Entonces, pero es una libertad situada. ¿Por qué? Y digo que es muy actual porque a veces hay un poco modas de espiritualidades con el tema de la herencia intergeneracional, que a veces, esto es muy personal lo que digo, pero bueno, que me parece que esquivan un poco la libertad, ¿no? Porque es más fácil tirarle a veces la culpa al bisabuelo, o a veces buscar cosas atrás que si bien algo de herencia hay, después, bueno, hay aspectos de las propias decisiones y aspectos también del contexto que no dependen de nosotros, pero que nos afectan y que hay que aceptar. Entonces, lo que no depende de nosotros, aceptarlo. Lo que depende de nosotros hicimos mal, también aceptarlo, asumirlo, reconciliarnos con eso, ¿no? Descubrir que somos libres, no somos una marioneta del destino, pero nuestra libertad es frágil y situada, ¿no? Ahí está el equilibrio, porque a veces la frustración frente a este querer cambiar y no poder nos lleva a patear al córner la pelota. Entonces, sí, bueno, no, en verdad no soy libre, la culpa es de que la bisabuela tuvo tal problema y yo quedo acá como abandonado a un destino que no puedo hacer nada, ¿no? Hay que lograr ahí un equilibrio, ¿no? Asumir la propia historia, la propia herencia de personalidad, familiar, lo que sea, pero sobre todo tratar de, con la ayuda de la gracia, fortalecer la propia libertad y el discernimiento para ver el camino y con la acción del Espíritu avanzar de modo realista en ese camino de crecimiento personal en las virtudes, como decimos nosotros, y todo desde una antropología cristiana. Hay otras antropologías y otras miradas respetables, pero desde la antropología cristiana está esta tensión entre una libertad que es real, pero que es situada, que es limitada. Bien, Gracias. entre don y tarea. Muchas gracias. Gracias, padre. Hay dos personas que tienen levantadas las manos. Isabel, te damos la palabra. Hola, hola con todas, todos, ¿me escuchan? Sí, sí, buenísimo. Hola, les saludo desde Ecuador. Ah, qué bueno. Es una alegría poder escucharles y compartir esta vivencia. Y bueno, primero agradecer a Dios y agradecerles a ustedes, a usted, padre, qué explicación más coherente. Y también tener una experiencia de compartir este camino de vida de la hermana Cecilia como religiosa carmelita descalza y también una inquietud. Primero, la Bien. experiencia, esa sonrisa se parece mucho a la que tiene la hermana Cecilia, una sonrisa que tenía también un religioso franciscano aquí en Ecuador, que Ujú. falleció en el 2002 con leucemia de 33 años y se llama Paulo Abad, es de la Orden de Frailes Menores Franciscanos. Y esa sonrisa creo que la comparten las personas que son tocadas por la gracia de Dios, porque me parecen sumamente parecidas. En algún momento quisiera compartirles la imagen de él con esa sonrisa. Es como que un toque de gracia. Y lo maravilloso es lo que ha dicho una de las familiares de la hermana Cecilia, Luisa, me parece, esa cercanía de ser testigos ahora por la tecnología, por la época en que vivimos, pese a las dificultades de que ahora tenemos esta dicha de poder reunirnos como ahora desde cualquier parte del mundo, les hablo desde Ecuador y ustedes están en Argentina, y ser testigos de la vida humana de seres que Dios ha tocado y que estamos llamados a la santidad. Entonces me parece muy bonito el compartir de Luisa que decía es que yo le conocía el carácter de Cecilia y sabía esto y esto. Eso es una dicha porque a los otros santos como Francisco de Asís o Santa Teresita del Niño Jesús u otros santos no hemos tenido testigos presenciales de la vida de ellos. Y esa es una maravilla porque Dios actúa en todos y nosotros con esa misericordia y con la esperanza podemos seguir avanzando. Esa es la experiencia que quería compartir. Espero poder compartirles la foto de la sonrisa de este hermano franciscano, religioso franciscano. Y la otra era la inquietud, era lo que usted decía, padre, de que, claro, para conocerse hay que como que adentrarse en uno mismo, ir a lo profundo, pero mi inquietud es cómo se hace para como avanzar, o sea, yo sé que en teoría siempre es fácil decirlo, pero a la hora de la hora en la práctica, cuando uno vive el día a día y claro, uno tiene la gracia de Dios, de la oración y todo, pero hay momentos también de sequedad, de lo que llaman el desierto y ese tipo de cosas que han vivido los seres humanos, los santos han sido igual que nosotros seres humanos,
Y la pregunta es, ¿y cómo hago para como abrir nuevamente la ventana y que entre luz y como seguir avanzando? Tal vez la esperanza sea la respuesta, porque como que uno sigue avanzando pese a que no ve tan claro, pero a la hora de la hora, ¿qué es lo más práctico que uno puede hacer? O sea, desde su vivencia tal vez, o desde su experiencia y formación, ¿qué es como lo más práctico? Es como cuando uno va al médico y le dice, ¿y qué hago para fortalecer los huesos? Ah, práctico, vaya, salga, tome el sol, váyase a la ventana a las 9 de la mañana, tome el sol. Algo así quisiera, un consejo práctico. Ojalá hubiera algo tan fácil, pero Gracias. no hay recetas mágicas, no hay recetas mágicas. Si volvemos a la expresión del inicio, ¿no? El secreto puede ser la esperanza que es Jesús, ¿no? Pero en el camino, como decíamos, no es un camino lineal, ¿no? Vos decías avanzar, está fantástico, ¿no? Porque el peregrino quiere avanzar hacia la meta, ¿no es cierto? Pero es un poco paradójico a veces ese avanzar, porque a veces el avanzar tiene que ver con asumir la propia caída, ¿no? O con a veces descubrir que estuve dando vueltas en círculos y volver a orientar, volver a mirar la estrella, ¿no? La estrella es la esperanza, la estrella es Jesús, ¿no? La estrella radiante de la mañana. Entonces, capaz que cuando uno pierde el camino, uno está haciendo un peregrinaje, ¿no es cierto? Bueno, a mí me gusta mucho peregrinar, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que se perdió, tiene que reconocer que se perdió, darse cuenta, reconocer eh, y volver para atrás para encontrar el camino. Entonces, a veces, paradójicamente, avanzar tiene que ver con ese retroceder de la humildad, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué? Porque si yo no reconozco que estoy perdido, no hay peor cosa para un peregrino perdido que pensar que sabe el camino. Entonces, la humildad a veces pasa con eso, con los tropezones, con este perderse que implica volver a orientar, ¿no? A reencontrar el camino en Jesús, ¿no? Por eso no es ni lineal, ni fácil, ni mágico, ¿no? Jesús nunca nos dijo que va a ser fácil, pero está la ayuda de la gracia y el camino pasa por eso, por reconocer la propia impotencia, ¿no? Decir, bueno, yo solo no puedo. Es la experiencia de Santa Teresita, ¿no? Sé tú mismo mi santidad. O sea, el tema es que también, y esto un poco traté de insistir, somos un poco herederos a nivel iglesia de una insistencia demasiado moralista, ¿no? Y de una espiritualidad no solo individualista, donde pensamos que todo depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra oración, y no, y eso como que lo tenemos a veces, ¿no? Y el camino pasa precisamente por otro lado, ¿no? Por dejarse guiar y dejarse ayudar. Y a veces eso implica descubrir que estoy empantanado en mi autorreferencialidad, en mi voluntarismo, y entregarle así mi impotencia a, como hizo Teresita, ¿no? Como hizo hermana Cecilia también, ¿no? Decir, bueno, yo no puedo, sé tú mismo mi santidad, ¿no? Te entrego esto que soy, ¿no? Las manos vacías, ¿no? Mi nada, obra vos. Y ese dejar obrar a Dios implica también que los tiempos y los modos no son como uno lo prevé, ¿no? Entonces uno se imagina que el camino va a ser así, va a pasar esto, y después la vida nos muestra que no, ¿no? Entonces esa confianza, dejarse guiar, dejarse llevar y entregarle la propia impotencia a Dios y el futuro también a Dios, y bueno, pasa por ahí. Pero bueno, no hay recetas mágicas, no sé, yo voy tirando cosas que pueden ayudar, ¿no? Pero está buenísima la inquietud de los planteos que hacen porque, bueno, son muy humanos, o sea, muy lo que nos pasa a todos, ¿no? Y la espiritualidad auténtica, encarnada, pasa también por asumir eso, ¿no? Bien. Gracias, padre. Le damos lugar a la última pregunta. Las hermanas carmelitas de Chile tienen la mano levantada, tienen la palabra. Hola, buenas noches a cada uno de los participantes, a las hermanas de SECAS y con usted, padre, el agradecimiento por esta charla. Solo tengo dos preguntas cortitas, sabemos que estamos cortitas de tiempo. Me interesaría saber, y nos interesaría saber también, cuál es el legado de la hermana Cecilia en cuanto al camino de santidad con su familia. Me parece importante y nos parece importante porque toda vocación se desarrolla en un grupo familiar, cual punto usted también tocó sobre las relaciones fraternas, sobre las relaciones con los demás. Bueno, si uno ha leído un poquito algunos santos, siempre la familia
ha tomado algún momento importante dentro del desarrollo de la vocación del hermano o de la hermana. Eso por un lado. Y la segunda pregunta, quería saber si hay algún material que podamos acceder para conocer más sobre la vida y la historia de esta hermana nuestra. Muchas gracias. Bien. Un saludo grande para cada uno. Buenísimo, gracias hermanas y buenísimo los dos planteos que nos ayudan a todos. El tema de la familia lo había puesto en la presentación y me parece que está muy bueno que lo insistamos, ¿no? Los santos no nacen de un repollo, ¿no? Son fruto de la acción de la gracia, también a partir de un camino comunitario, ¿no? Y fue muy significativo en cómo se vivió la enfermedad de la hermana Cecilia, el acompañamiento de la familia, una familia numerosa con un montón de sobrinos, con su mamá particularmente acompañando ahí al pie del cañón, ¿no? Eso también fue parte de la riqueza de este testimonio, ¿no? Que me parece que ayuda, ¿no? Pero que eso no significa que sea todo perfecto en la familia, ¿no? Tienen sus desafíos, ¿no? Pero que han dado un testimonio lindo de familia, de unión y de fe. Ella recibió la fe de la familia, ¿no? La fe se recibe como don y ella lo recibió en un contexto familiar que la educó en la fe, ¿no? En la espiritualidad, que la acompañó también en la vida del Carmelo, que no es fácil también, ¿no? Entonces, esas son cosas a valorar, ¿no? Hay un camino de fe y un humus, si se quiere, de fe en la familia. El Papa Francisco tiene una expresión muy linda que dice que la fe se transmite en dialecto, ¿no? Fue muy importante la abuela también para el caso de la hermana Cecilia, para la fe y la vocación de ella, ¿no? El dialecto materno, ¿no? El dialecto familiar. Y es también un signo muy lindo para todos, ¿no? Para cuidar la familia como primera educadora y transmisora de la fe, ¿no? Y también destacar este acompañamiento de la familia en la enfermedad, ¿no? Que ha sido muy lindo, ¿no? En una familia unida, creyente, que también hizo su ofrenda, porque no solo como nos pasa con cualquier familiar cercano que muere, ¿no? No solo la hermana Cecilia ofrendó su enfermedad y su misma muerte a Dios, ¿no? También ese camino a su modo lo tuvo que hacer la familia, ¿no? Y también nos dio un testimonio de fe a todos y de unión familiar que es muy lindo. Y después el tema de información sobre la hermana, bueno, también tal vez Fabiana puede ayudar más, pero hay una página, está la carta de edificación que hacen las hermanas, que es una hermosa síntesis que se consigue en internet, pero después, bueno, pueden pasar tal vez los datos mejor sobre eso. Y después hay canales de comunicación para gracias o testimonios para el proceso de canonización que está en su fase diocesana y que, bueno, todo puede ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Padre Andrés, por la exposición tan clara, tan profunda, por acercarnos a la figura de la hermana Cecilia y por profundizar también en la virtud teologal de la esperanza con toda la riqueza cultural que nos trajiste. Bueno, aprovechamos también para agradecerles a todos por haber participado de este encuentro y para invitarlos al próximo encuentro que vamos a tener del SECA, que va a ser el martes 8 de julio a las 20 horas. Va a exponer el Padre Ignacio María Díaz en torno al tema de los nombres de la noche como símbolo teológico, acercándonos a este tema a través de distintos poetas, místicos y teólogos. Así que bueno, los invitamos a todos, que va a ser muy interesante también. Bueno, gracias nuevamente, Padre Andrés, y a todos los que participaron. Buenísimo. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y recordarles también que la charla fue grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube, del canal del Centro de Espiritualidad Carmelita Argentino. Digo esto porque llegamos a más de 100 participantes y muchos quedaron sin entrar. Por la página nuestra de Zoom tiene un límite de 100 personas, entonces, bueno, quedaron muchos sin entrar, así que, bueno, para que si hay alguno que quedó sin poder verlo, lo va a poder ver en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, Padre Andrés, y muchísimas gracias por la presencia de todos. Bueno, Gracias Padre, a todos. hermosas Gracias. tus palabras, gracias. Chao, Padre, gracias. Gracias, Andrés, gracias. Muchas bendiciones. Gracias.